Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Cenk Torun acaba de soltar una bomba que nadie esperaba, confiesa que quiso decirle sí a Maazine y no a Nevin. ¿Qué sucedió realmente en esta sorprendente historia de amor, traición y dudas? Quédate conmigo porque esto va a sacudir tus emociones. En una entrevista exclusiva transmitida anoche en un programa de espectáculos, Cenk Torun, quien siempre mantuvo su vida privada lejos de las cámaras, dejó a todos con la boca abierta al declarar que su corazón en realidad latía por Maazine, no por Nevin, la mujer con quien finalmente se casó. La confesión encendió las redes sociales y provocó un torbellino de comentarios. Según sus propias palabras, Cenk dijo: fue un momento de confusión, sentí la presión de mi entorno y terminé eligiendo a Nevin, pero en el fondo sabía que Maazine era la mujer que realmente me hacía vibrar. Estas palabras causaron un terremoto mediático porque nadie imaginaba que su unión con Nevin había estado marcada por dudas tan profundas. Los seguidores del actor se dividieron inmediatamente, unos lo apoyaron por atreverse a hablar con sinceridad, mientras que otros lo criticaron por exponer públicamente un tema tan íntimo, sobre todo cuando Nevin parecía ajena a toda esta verdad. Maazine, por su parte, no tardó en reaccionar. Según fuentes cercanas a ella, se sintió sorprendida pero también halagada. Yo siempre supe que entre nosotros había algo especial, comentó a un periodista amigo suyo. Sin embargo, también confesó sentirse confundida por la forma en la que Cenk manejó todo esto. Si me amaba, debió decírmelo en su momento, no ahora que ya está casado. Lo que más impactó al público femenino fue la forma tan directa y cruda en la que Cenk narró sus sentimientos. Sin rodeos, reconoció que su relación con Nevin estaba llena de inseguridades desde el principio. Nevin era la opción más estable, la que todos aprobaban. Pero Maazine era el fuego, la pasión, la mujer que me hacía sentir vivo, aseguró Cenk en ese mismo programa, dejando claro que su matrimonio había sido más un compromiso social que un sueño de amor verdadero. En redes sociales, la polémica se desató con miles de comentarios de mujeres que simpatizaban con Maazine, preguntándose qué habría pasado si Cenk hubiera seguido a su corazón en lugar de ceder a las presiones familiares. Una usuaria comentó: siempre supe que el amor verdadero no se elige con la cabeza, sino con el corazón. Pobre Maazine. Otra escribió: no es justo para ninguna mujer vivir con la duda de ser la segunda opción. Mientras tanto, Nevin todavía no ha emitido un comunicado oficial, pero según rumores que circulan en el entorno de la pareja, estaría profundamente herida por estas declaraciones. Personas cercanas afirman que Nevin lloró durante horas después de escuchar la entrevista y que aún no sabe cómo reaccionar públicamente. Al parecer, se siente traicionada no solo por las palabras de Cenk, sino también por la humillación de saber que su marido aún guarda sentimientos por otra mujer. Algunos testigos aseguran que Cenk y Maazine se encontraron en secreto hace tan solo unos días, lo que ha avivado aún más la llama de la controversia. Se dice que hablaron durante horas en un café discreto de Estambul, donde él le pidió perdón por no haber tenido el coraje de luchar por ella en su momento. Maazine, según estas mismas fuentes, le habría respondido con serenidad: ya es tarde, Cenk. No quiero ser el motivo de que otra mujer sufra. Esta respuesta, breve pero contundente, fue aplaudida por muchas mujeres que vieron en ella un ejemplo de dignidad y sororidad. Los fanáticos del actor se muestran divididos. Algunos entienden que se trata de un hombre atrapado entre las expectativas sociales y sus verdaderos sentimientos. Otros piensan que jamás debió casarse con Nevin si no estaba seguro. Sea como sea, el daño está hecho, y la relación entre los tres parece imposible de reparar. Yo no quería hacerle daño a nadie, insistió Cenk en la segunda parte de la entrevista. Simplemente ya no podía seguir callando. Nevin merece la verdad, y Maazine también. Estas palabras, aunque valientes para muchos, resultaron devastadoras para Nevin, que según amigos de la pareja está evaluando seriamente la posibilidad de separarse.
Lo que más sorprendió a la audiencia femenina fue descubrir que durante todos estos años, la imagen del matrimonio feliz entre Nevin y Cenk había sido solo una fachada. En realidad, la pareja había atravesado múltiples crisis desde los primeros meses de su boda. No encontrábamos la manera de ser realmente felices, admitió Cenk. Había cariño, pero faltaba pasión. Yo no podía olvidar a Maasine. Por supuesto, este terremoto mediático no se quedó solo en declaraciones. Desde el momento en que la entrevista salió al aire, los programas de chismes no han dejado de hablar de la confesión. Incluso algunos compañeros actores de Cenk reaccionaron en redes. Una amiga cercana al actor escribió: Cenk siempre fue un hombre sensible, no me sorprende que haya guardado este secreto tanto tiempo. Otra figura del mundo del espectáculo criticó duramente su actitud: eso no se hace, herir así a una mujer es imperdonable. Lo que ahora muchos se preguntan es si Maasine aceptará retomar el contacto con Cenk, o si todo quedará como un recuerdo doloroso del pasado. Ella misma declaró que no tiene intención de involucrarse en un triángulo amoroso, no soy el premio de consolación de nadie, afirmó con firmeza. Estas palabras impactaron al público femenino, que en su mayoría respaldó a Maasine por mantenerse firme en sus valores. Sin embargo, otros rumores apuntan a que Maasine aún siente algo por Cenk y que podría darle otra oportunidad si él se separa de Nevin de forma definitiva. Nada está confirmado, pero la tensión sigue creciendo minuto a minuto. Mientras tanto, Nevin parece estar refugiándose en su círculo más íntimo y evitando cualquier aparición pública. Algunas fuentes aseguran que planea hablar pronto, pero que quiere hacerlo con la cabeza fría para no tomar decisiones precipitadas. Sus allegados dicen que está muy afectada y que no esperaba un golpe tan fuerte después de haber apostado todo por su matrimonio. Todo este drama se ha convertido en tendencia en las redes sociales, y los usuarios no dejan de compartir teorías, apoyar a Maasine o solidarizarse con Nevin. Incluso hay quienes acusan a Cenk de ser egoísta al confesar sus sentimientos sin pensar en las consecuencias. Si quería sinceridad, debió hacerlo antes de casarse, comentó indignada una seguidora. Otra respondió: al menos tuvo el valor de contar la verdad, aunque fuera tarde. Este tipo de confesiones no son comunes en el mundo de los famosos, y por eso causan tanto impacto. La historia de Cenk, Nevin y Maasine parece salida de un guión de telenovela, pero es real, y nos recuerda que la presión social todavía puede marcar el destino de muchas relaciones. ¿Podrá este triángulo amoroso tener un cierre pacífico? ¿O estamos ante el inicio de una batalla emocional sin precedentes? La respuesta todavía es incierta, pero una cosa está clara: las mujeres de todo el país están siguiendo cada paso de este drama con el corazón en la mano. Amigas, cuéntenme en los comentarios qué piensan de toda esta situación. ¿Perdonarían ustedes a un hombre que les confesara años después que su corazón estaba con otra? ¿O serían como Maasine, fuertes y decididas a no aceptar ser la segunda opción? Déjenme sus opiniones porque quiero leerlas todas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que aún tiene muchas páginas por escribir. Hasta pronto.